Ni hao, Moshiko Shongo, Wanjini, Wo Shi, Winsenchu. Hola China, México, bienvenidos a este informativo Chinatown TV News por Internet. Primer y único medio informativo en México y América Latina de las noticias de China en español. Su servidor Vicente. Hoy, 23 de julio de 2015, haremos de su conocimiento la información relevante del 24 de julio de 2015. Comenzamos con la información financiera, que es la siguiente. Esta información es proporcionada por el Banco Popular de China, el Banco de China, HSBC y el Banco de México. Respecto a las notas más relevantes publicadas este día, encontramos que la primera se intitula Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas avala acuerdo nuclear de Irán. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas avaló el acuerdo recién alcanzado entre Irán y las principales potencias mundiales sobre asuntos nucleares iraníes, con lo que empieza un proceso para levantar las sanciones de la Organización de las Naciones Unidas a Irán. En una resolución adoptada por unanimidad, el organismo de 15 miembros aprobó el acuerdo y pidió su total cumplimiento en el plazo establecido en el convenio. Se espera que el acuerdo, el Plan Integral de Acción Conjunto, firmado el 14 de julio por Irán, y el P5+1, integrado por Reino Unido, China, Francia, Rusia y Estados Unidos más Alemania, conduzca a la eliminación de sanciones contra Irán. Sin embargo, aplica límites más estrictos sobre su programa nuclear después de 2 semanas de difíciles negociaciones en Viena, Austria. La resolución señala que el Consejo de Seguridad suspenderá sus sanciones contra Irán luego de recibir un informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica que verifica el cumplimiento iraní de sus compromisos nucleares establecidos en el Plan de Acción Integral Conjunto. Los compromisos incluyen el rediseño del reactor de agua pesada Arak en Irán, la transformación de su planta de enriquecimiento de combustible Fordow en su centro de tecnología, la eliminación de centrífugas e infraestructura relacionada con el enriquecimiento de uranio, entre otros. Una vez que el Consejo de Seguridad esté seguro de que esos compromisos se han cumplido, suspenderá el régimen de sanciones establecido en sus anteriores resoluciones desde 2006, aunque se mantendrán restricciones. El régimen de sanciones incluye la prohibición de suministro de productos y servicios para el programa nuclear de Irán, el congelamiento de activos, la prohibición de viajes contra personajes y entidades iraníes específicos y un embargo sobre armas convencionales y misiles balísticos. La resolución señala que el Consejo de Seguridad mantendrá el embargo a las importaciones y exportaciones de armas convencionales durante 5 años y a los misiles balísticos por 8 años. La fecha de suspensión de sanciones será de 10 años a partir del día en que se adoptó la resolución. Sin embargo, el Consejo de Seguridad puede revertir el levantamiento de sanciones contra Irán si el país viola el acuerdo. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, dio la bienvenida a la adopción del Plan de Acción Integral Conjunto, lo que permitirá a todos los estados cumplir sus obligaciones contenidas en el acuerdo. La Organización de las Naciones Unidas está dispuesta a proporcionar cualquier asistencia que se requiera para que la resolución entre en vigor, dijo Ban en un comunicado. Concluye esta información. La siguiente nota: diplomáticos de China y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático debatirán código de conducta en Mar Meridional de China. El viceministro de Relaciones Exteriores de China y diplomáticos de alto rango del Sudeste Asiático se reunirán en la Municipalidad Septentrional China de Tianjin la próxima semana para discutir un código de conducta en el Mar Meridional de China, anunció la Cancillería china. El portavoz de la Cancillería informó que la novena reunión de altos funcionarios de China y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático sobre la implementación de la Declaración sobre la conducta de las partes en el Mar Meridional de China se celebrará el 29 de julio. Los participantes intercambiarán puntos de vista sobre la implementación de la Declaración sobre la Conducta, la cooperación marítima práctica y el Código de Conducta. Concluye esta nota. La siguiente información: Mitsubishi de Japón indemnizará a chinos forzados a trabajar durante Segunda Guerra Mundial. La firma japonesa Mitsubishi Materials ofrecerá una indemnización y una disculpa a los trabajadores forzados chinos que utilizó durante la Segunda Guerra Mundial, de acuerdo con fuentes involucradas directamente en el asunto citadas por la agencia japonesa Kyodo News. Si es así, este constituiría el primer paso positivo de la compañía en lo que respecta a buscar la reconciliación con las víctimas chinas del trabajo forzado. Aunque no fue confirmada por la compañía inmediatamente después del informe de Kyodo, la planeada disculpa de los trabajadores forzados chinos se producirá después de la disculpa sin precedentes ofrecida el domingo por la empresa a los prisioneros de guerra estadounidenses utilizados por la compañía como mano de obra forzada. De acuerdo con un informe del gobierno japonés, un total de 3.765 nacionales chinos fueron utilizados durante la guerra como trabajadores forzados en 12 minas pertenecientes a Mitsubishi Materials y cerca de 720 de ellos murieron en ese entonces. Según informes, la compañía ofrecerá a los 3.765 chinos una compensación de 2 millones de yenes, cerca de $16,000 cada uno, y una disculpa sincera por los errores cometidos en relación con las víctimas durante la guerra.
Mitsubishi también erigirá un monumento conmemorativo y destinará cerca de 200 millones de yenes, el equivalente a 1.61 millones de dólares, a investigar asuntos relevantes, informó Kyodo. El informe señala que Mitsubishi Materials del grupo de quejosos chinos llegaron a un acuerdo para solucionar el caso de los trabajadores forzados por medio de un plan de compensación y una disculpa. Demandas previas presentadas por las víctimas chinas fueron rechazadas todas por los tribunales japoneses. Cerca de 40.000 chinos fueron retenidos por la fuerza en Japón durante la Segunda Guerra Mundial y esclavizados como trabajadores forzados. Cerca de 7.000 de ellos murieron. Los lazos de Japón con China y República de Corea, países que sufrieron la mayor parte de atrocidades japonesas durante la guerra, están parcialmente dañados por asuntos históricos, incluyendo la compensación y la disculpa de los trabajadores de ambos países obligados a laborar en compañías japonesas. Japón y República de Corea tuvieron diferencias cuando Japón intentó recientemente agregar una serie de sitios industriales en la época de Meiji en la lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas, porque Japón se muestra renuente a admitir que varios trabajadores surcoreanos esclavizados fueron utilizados en los sitios propuestos. Se desconoce cuáles serán los comentarios del gobierno japonés sobre la decisión de Mitsubishi y si esta acción pondrá un ejemplo para que otras compañías japonesas involucradas en la cuestión de los trabajos forzados se disculpen con todas las víctimas. Informes anteriores también indicaron que Mitsubishi Materials se disculparía con los antiguos prisioneros de guerra británicos, holandeses y australianos. Concluye esta información. La siguiente nota: ex primer ministro japonés de 91 años participa en protesta contra iniciativas de seguridad. El ex primer ministro de Japón, Tomichi Murayama, de 91 años de edad, dirigió unas palabras a varios cientos de manifestantes en las calles cerca del edificio de la legislación japonesa para expresar su oposición a una serie de controvertidas iniciativas de ley de seguridad propuestas por el gobierno de Japón. Murayama dijo que la constitución japonesa, que renuncia a la guerra, ha protegido al país de cualquier conflicto armado en los 70 años pasados desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. Las iniciativas de ley de seguridad dañarán el pacificismo del país, añadió. Si se promulgan las iniciativas de ley que se aprobaron por la fuerza la semana pasada en la Cámara Baja, permitirán a las fuerzas de autodefensa de Japón participar en conflictos armados en el extranjero y ayudar a defender a otros incluso si Japón no es atacado. Pero la actual constitución de Japón prohíbe a las fuerzas de autodefensa hacer eso. Murayama también indicó que la acción del gobierno de impulsar las iniciativas a través de la Cámara Baja es intolerable y su arrogante desprecio a la voluntad pública es imperdonable. El ex primer ministro dijo que en el futuro hará todos los esfuerzos para detener la aprobación de los proyectos a cualquier precio. La encuesta más reciente muestra que la mayoría de la población japonesa se opone a las iniciativas de ley de seguridad. Además, el índice de apoyo hacia el primer ministro Shinzo Abe descendió casi 10 puntos porcentuales inmediatamente después de la aprobación de los proyectos en la Cámara Baja, concluye esta nota. La siguiente información: investigadores chinos piden a Japón cumplir su promesa sobre rendición en Segunda Guerra Mundial. Expertos chinos advirtieron que Japón debe quedar encerrado en la jaula del derecho internacional y de su constitución en respuesta a una serie de recientes violaciones de Japón hacia su política de seguridad de posguerra. En julio se cumple el 70º aniversario de la proclamación del Potsdam, un documento emitido por China, Estados Unidos y Reino Unido el 26 de julio de 1945 en demanda a la rendición incondicional de Japón en la Segunda Guerra Mundial. El documento fue aceptado por Japón en el instrumento japonés de rendición de 1945. Sin embargo, este mismo mes las fuerzas conservadoras de Japón, representadas por la administración del primer ministro Shinzo Abe, llevaron a cabo el incumplimiento más significativo de su promesa de mantener una postura militar puramente defensiva que hizo Japón durante su rendición. La coalición gobernante de Japón forzó la aprobación de controvertidas iniciativas de ley de seguridad en medio de una fuerte oposición pública, lo cual permite a Japón participar en guerras en el extranjero y representa una amenaza para el existente orden mundial actual. En este contexto, en una conferencia de prensa ofrecida por la Oficina de Información del Consejo de Estado de China, expertos de la Academia de Ciencias Sociales de China informaron a los reporteros sobre los términos de la proclamación de Potsdam y reiteraron su importante significativo para el establecimiento y el mantenimiento del orden mundial. Un investigador del Instituto de Derecho Internacional de la Academia de Ciencias Sociales subrayó la sexta condición del documento, la cual demanda a Japón eliminar el militarismo, tanto política como mentalmente, lo cual se convirtió posteriormente en un elemento fundamental del 9º artículo de la Constitución de Japón. La Constitución señala: el pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra como un derecho soberano de la nación y a la amenaza o uso de la fuerza como medios para solucionar disputas internacionales. Japón debe quedar encerrado para siempre en la jaula del derecho internacional y de su constitución, dijo el académico. Sin embargo, lo que ha hecho la administración de Abe muestra otra cosa. El actual gobierno de Japón ha adoptado una actitud errónea hacia la historia y violó deliberadamente las leyes. El académico también añadió que la proclamación de Potsdam constituye una piedra angular de la paz de posguerra y de la seguridad en la región Asia-Pacífico, y que Japón reconoce que el documento fue la condición para la normalización de las relaciones con China. China, junto con todos los demás países que vivieron enormes sufrimientos por la guerra, exhortan con firmeza a Japón a cumplir las condiciones de la proclamación de Potsdam y a cumplir su promesa de paz, concluye esta información. La siguiente nota:
Embajador chino refuta acusación japonesa contra plataformas de petróleo y gas en mar oriental de China. El embajador chino en Japón criticó la acusación japonesa contra la exploración de petróleo y gas de China en el mar oriental de China, calificándola de infundada, ya que todas las plataformas reveladas por la parte japonesa se encuentran claramente en aguas bajo jurisdicción china. En declaraciones tras un discurso pronunciado en el Centro Nacional de Prensa de Tokio, el diplomático indicó que la exploración de petróleo y gas de China se ha mantenido fuera de las aguas disputadas con Japón. Asimismo, enfatizó que China desea resolver esta cuestión con la parte japonesa y mantener contactos con Japón. El embajador aprovechó la ocasión para reiterar que China da la bienvenida a todos los líderes invitados por Beijing a participar en los eventos de septiembre con motivo del 70º aniversario de la victoria de la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa. China ha invitado al primer ministro nipón Shinzo Abe a tomar parte del evento, pero hasta ahora no ha recibido respuesta alguna. El diplomático condenó también como acto peligroso el hecho que Japón fomente las supuestas amenazas chinas a fin de aprobar sus polémicos proyectos de ley sobre seguridad, agregando que presentar a China como un enemigo imaginario solo servirá de obstáculo para el mejoramiento de los lazos entre Japón y China. China nunca ha considerado a Japón como un enemigo imaginario, puntualizó. Además, señaló que China elogia el camino pacifista seguido por Japón en las 7 décadas pasadas tras el final de la Segunda Guerra Mundial y nunca olvidará la ayuda japonesa a la modernización de China desde la puesta en marcha de la política de la reforma y apertura. El embajador instó a Japón a tener una percepción correcta sobre el desarrollo pacífico chino y detener sus actos provocadores de negar e intentar justificar su historia durante la guerra, concluye esta información. La siguiente nota: China fortalecerá cooperación internacional para ayudar a Nepal. China fortalecerá la coordinación con la comunidad internacional y permanecerá abierta a todas formas apropiadas de cooperación internacional en apoyo al proceso de reconstrucción de Nepal tras el sismo, dijo un funcionario chino. El representante adjunto de negociación para comercio internacional del Ministerio de Comercio de China hizo la declaración ante los medios y señaló que la reconstrucción es un proyecto masivo y de largo plazo. China está dispuesta a ser el primer socio bilateral de la autoridad de reconstrucción establecida por el gobierno de Nepal para iniciar e implementar los procesos de reubicación y rehabilitación. En la actualidad, la autoridad de reconstrucción se encuentra en proceso de designar a su director general. China y Nepal firmaron un memorándum de entendimiento sobre un proyecto de ayuda para la reconstrucción posterior al sismo y un acuerdo sobre asistencia dirigida en efectivo. China está ayudando a la reconstrucción de Nepal en 5 áreas: infraestructura, sustento de las personas, restauración de reliquias culturales, desarrollo de capacidad para prevención de desastres y cooperación médica y de salud. Una delegación china de 11 personas llegó a Nepal para discutir la ayuda en el proceso de reconstrucción de Nepal, país afectado el 25 de abril por un sismo que dejó más de 8.700 personas muertas, concluye esta nota. La siguiente información: embajadora china alienta más cooperación con Albania. En una reunión con miembros del Grupo Parlamentario de Amistad Albania-China, la embajadora de China en Albania dijo que las dos naciones deben mejorar la cooperación en diversos ámbitos. La diplomática agregó a los miembros del grupo en alentar la amistad bilateral y expresó su confianza que en lo futuro habrá más intercambios y cooperación. La embajadora dijo que China y Albania deben tratar de construir juntas una buena relación de un nivel más alto a través de ampliar las reuniones y los intercambios bilaterales. La embajadora sugirió una cooperación más concreta en economía y comercio como un pilar de apoyo a los lazos bilaterales, concluye esta nota. Así, damos fin al primer informativo de este día. Gracias por su consideración. Xie xie, Salchen, Mintianchen.